Pablo, porque hoy el presidente volvió a acusar al INE de ser el que reventará las elecciones, que la pone en riesgo, y los acusó además de politiqueros. Ya sabe que cuando no tiene un buen argumento es la descalificación. Politiqueros. Te escucho, Sara, y enseguida el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Sara. Son los consejeros electorales quienes ponen en riesgo las elecciones, reviró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de que con el Plan B en materia electoral peligra la organización de los comicios del 2024. El Ejecutivo dijo que no hay ningún problema con los cambios legales, porque no implican modificaciones profundas ni de largo alcance, solo es disminuirles el sueldo y eso les molesta mucho, y lo que quieren, añadió, es seguir atacando a su gobierno. Están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema. Ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre, no son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas, que se vayan a engañar a otra parte. Señaló que la validez constitucional de los cambios está en manos de la Suprema Corte, aunque manifestó su desconfianza en los ministros. Descartó una reunión en el corto plazo con la ministra presidenta Norma Piña, al señalar que por ahora no hay necesidad ni acuerdo a tratar. Se están inflando, ¿no? Supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva. ¿Tiene confianza a los ministros? No. Quizás algunos, 1, 2, 3. La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. En temas de seguridad, autoridades reconocieron un incremento en el delito de extorsión. La secretaria Rosa Isela Rodríguez informó que los grupos antisecuestro ahora van a atender también casos relacionados con el cobro de piso. Según cifras oficiales, en junio del 2022 se registró el máximo histórico con 1.142 extorsiones. Cuando inició este gobierno, en diciembre del 2018, se cometieron 567 extorsiones y en diciembre del 2022 se registraron 866, lo que significa un aumento del 52.7%. Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara. Muchas gracias, Sara Pablo. Y le aprecio mucho a Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del INE, el Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, gracias por contestarme. Buenas tardes. Lorenzo, buenas tardes. A ver. Ahí está. Perdóname, Joaquín, olvidé quitar el silencio. Buenas tardes, Joaquín, un privilegio estar contigo. Gracias, Lorenzo. Pues dice el presidente López Obrador que ustedes se vayan a engañar a otra parte. Bueno, pues si decir la realidad es mentir, las falacias es engañar, seguiremos engañando. Estamos diciendo lo que no posturas de consejeras y consejeros, Joaquín. Creo que es importante subrayar algo. El informe que ayer presentamos ante el Consejo General, del que han venido dando cuenta ustedes, los medios de comunicación, profusamente, no es el informe del presidente del INE, no es un informe de 2 consejeros, no es un informe ni siquiera de los 11 consejeros, es el resultado de un trabajo en donde todos los miembros del Servicio Profesional Electoral, los que operan las elecciones, los trabajadores del INE que hacen posible las elecciones, participaron para construir. Es decir, este es un punto de vista, un señalamiento público de las consecuencias que el INE, como el órgano técnico que la Constitución establece para poder hacer elecciones, pone sobre la mesa. Y es falso, lo digo de una vez, que el plan B, como se le conoce, sea una cosa menor. Mira, Joaquín, hay 5 grandes ejes sobre los que se construye la democracia mexicana. Y esos 5 ejes están garantizados, protegidos por la Constitución. Uno pensaría, dado que fracasó el intento de reforma constitucional,
esos 5 ejes que ahora menciono están a salvo. Pues no, todos los desmantela una reforma que hoy sabemos, Joaquín, porque se ha hecho pública cuál fue la instrucción, la expresión que utilizó el titular de la política interior en México para convencer o para darle línea a los senadores de su partido, de la mayoría, para aprobar el llamado Plan B. Hay que destazar al INE, se dijo, y lo hace bien, destazan al INE. Estos 5 ejes, Joaquín, son la independencia y la autonomía del instituto, y el Plan B la pone en riesgo. Interviene el legislativo en temas que son competencia exclusiva, así lo dice la Constitución, del INE. 2, desmantela la columna vertebral del instituto, que es el Servicio Profesional Electoral. Te doy un dato, ayer lo hicimos público. De 2,572 plazas que tiene el Servicio Profesional Electoral, desaparece la reforma el 85%. 3, la estructura territorial del INE, que le permite permanentemente estar en contacto con la ciudadanía, conocer el terreno y permitir que cuando haya elecciones se pongan casillas en todo el país. La reforma, conocida como Plan B, vuelve a las juntas distritales, las desaparece y vuelve a alguna de la presidencia territorial temporal. 4, el padrón electoral, la integridad del padrón electoral. Fíjate que el Plan B autoriza a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser la que va a validar la lista de los mexicanos que votan desde el extranjero. Ahora resulta que quien va a decir quiénes votan desde el extranjero va a ser el gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y 5, el último punto, las condiciones de equidad en la competencia, Joaquín, que ahora le permite a los secretarios, a los funcionarios públicos intervenir en las elecciones y ser parte de la disputa electoral, cosa que hasta ahora la Constitución prohíbe. Y además, por cierto, Joaquín, dice el presidente que el INE rellena urnas. Sí, te lo voy a decir. Ustedes son, a lo mejor la convivencia con funcionarios de su gabinete, que son los responsables de que hace 32 años viviéramos, 34 años, en 88, viviéramos el peor fraude electoral de la historia, le provoca reminiscencias al titular del Ejecutivo. Esas elecciones que describe el presidente son las que teníamos en 88, las que tuvimos en 88, no las que tenemos ¿Estás hoy. hablando de Manuel Bartlett? ¿Estás hablando de Manuel Bartlett? Que era el titular de la CFE, ¿no? El de la Comisión Federal Electoral, que organizó desde Gobernación las controvertidas elecciones de 88. Todo lo que describió el presidente hoy es lo que pasaba en el régimen autoritario, que afortunadamente... Te voy a decir qué dijo. Dice, no son ustedes, dijo ellos, pero se refiriéndose a ustedes en el INE, no son ustedes los que permiten la falsificación de actas, el relleno de urnas, no son los que permiten el robo de paquetes, los que permiten la compra del voto, no son estos, o sea, ustedes, los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna del presidente de ese entonces, que se vayan a engañar a otra parte. Están usando esto como bandera para hacer politiquería. Te hablan. Bueno, creo que si quiere buscar a los responsables de quienes hacían eso hace 34 años, no tiene que buscar fuera de su gobierno. Y también dijo, van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. Sí. Bueno, van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos. Lamentablemente, Joaquín, estamos frente a otra de las mentiras que no por repetirse una y otra vez se vuelve verdad. Es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo. Es falso que las elecciones en México sean las más caras del mundo. Déjame darte datos para que no se diga que hacemos politiquería y le dejamos lo de hacer politiquería a quienes no dan datos o dan otros datos. En Colombia, el año pasado, solo el sistema de cómputo para la difusión preliminar de los resultados, el equivalente a nuestro PREP, le costó a las autoridades electorales $300 millones, que representan el 75% de lo que le costó al INE hacer toda la elección federal de 2021. Cierto, ese sistema se usó en 3 ocasiones, en las elecciones del Congreso, en la primera vuelta presidencial y en la segunda.
Pero también es cierto que Colombia tiene un padrón electoral 3 veces más chico que el de México. Brasil, Perú, Panamá, con datos, son órganos electorales los de esos países que proporcionalmente al tamaño de la población son más caros que el INE. Yo diría que desde acá se responde puntualmente a las mentiras con datos. Desde allá, bueno, cada quien. Ahora, Lorenzo, sí dijeron ayer en este informe de del INE, sí, del INE, que se lo aprobaron además por unanimidad los 11 consejeros, que está en riesgo la claridad de los resultados y las elecciones mismas. Sí. ¿Está con esta reforma? Sin duda, y déjame ponértelo con datos puntuales que trae consigo la reforma. La operación de las elecciones, Joaquín, no la hace el Consejo General. El Consejo General toma decisiones sobre las reglas, los principios, los lineamientos, cómo se van a hacer las elecciones. La operación misma de las elecciones, lo que permite que haya una casilla cerca de cada uno de nuestros domicilios, de las y los ciudadanos, para poder ir a votar, lo que garantiza que en esas casillas nos espere una boleta, que hay una lista que incluye nuestros nombres y no otros, y que haya en ella ciudadanas y ciudadanos capacitados, nuestros vecinos capacitados, sorteados aleatoriamente, pues, que le van a contar y cuentan bien nuestros votos, es producto de la estructura desconcentrada del INE, lo que hasta ahora se conoce como juntas distritales. Déjame detenerme en esto, Joaquín, porque esto ilustra muy bien cómo esta reforma no es una operación quirúrgica de precisión, sino una operación hecha a machete que cumple bien con el propósito de destazar al INE. Esas juntas distritales, que operan una en cada uno de los 300 distritos en los que se divide el país, se integran por 5 funcionarios de carrera, miembros del Servicio Profesional Electoral. Un vocal ejecutivo que es el responsable de coordinar los trabajos en cada una de esas juntas. Un vocal secretario que es el responsable de todos los trabajos jurídicos y administrativos de la Junta, que además es el responsable de dar fe pública de lo que ocurre durante las elecciones, que es el que investiga las quejas que los partidos políticos presentan y eventuales quejas contra violencia política contra las mujeres en materia de violaciones que se cometen, en fin. Un vocal de capacitación que es el responsable de sortear a los ciudadanos, de contratar al personal de campo del INE, de sortear a los ciudadanos, de organizar visitas que en todo el país suman 12 millones de visitas domiciliarias, de capacitar a los ciudadanos que fueron sorteados y de garantizar que estén en las casillas. Luego, en cuarto lugar, un vocal de organización, que es el responsable de la logística, de vigilar que los materiales electorales, boletas, actas, estén donde deben estar, que se distribuyan en todo el país, que visitan las escuelas y piden permisos para que se instalen las casillas, que consiguen los insumos, a veces lonas, en fin, para que las casillas estén debidamente equipadas, que son los que administran el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, y que conducen los cómputos distritales. Y finalmente el quinto funcionario es el vocal del registro, el que supervisa el funcionamiento de los módulos donde se tramitan las credenciales, el que depura el padrón electoral y el responsable de imprimir las listas que se mandan de votantes que se mandan a cada casilla. Bueno, esos 5 funcionarios que hoy hacen posible en el campo, en los hechos, que haya casillas en todo el país y que las elecciones ocurran, y ocurran bien como ha venido pasando en los últimos 9 años, se reducen con la reforma a un solo vocal, se dice operativo. Una sola persona va a hacer las funciones que hoy hacen 5 personas que tienen mucho trabajo y que realizan funciones de manera simultánea. Si eso no es poner en riesgo el hecho de que en 2024, si prevalece esta reforma, pueda no instalarse todas las casillas. Las que se instalen en lugares que no son los previstos. Que se integren esas casillas por ciudadanos que no son los sorteados y que no estén debidamente capacitados. Y por tanto, que eventualmente no se cuenten bien los votos, pues no sé de qué estamos hablando.
Ese es el riesgo que ayer advertimos. Y vuelvo a insistir, no es la advertencia del presidente del INE, no es la advertencia de 2 consejeros que le caemos mal, no sé por qué razón, a algunos servidores públicos. No son, ni siquiera es la visión de 11 consejeros. Como te decía, es la visión del INE, de los que operan las elecciones, que advierten hoy a la sociedad mexicana el riesgo que el plan B, que no es menor, es gravísimo, pone a las elecciones en el futuro. Bien, pues esto va a seguir porque es parte de una definición y de una campaña, va a seguir todas las mañanas y vamos a ver porque con base en los planteamientos de ayer, estas reformas sí ponen en riesgo incluso la misma realización o validez de las elecciones, podría llegar a ese punto, ¿no? Claro, y con ello, Joaquín, creamos un problema en donde ya no lo había. En estos 9 años, desde que del IFE se convirtió en INE, y el INE ha sido responsable de las elecciones a nivel federal y corresponsable de las elecciones a nivel local, se han organizado 330 elecciones, entre las federales, las locales, las ordinarias y las extraordinarias. En ninguna de ellas, ha habido un conflicto postelectoral. Porque a diferencia de lo que ocurría cuando el gobierno hacía las elecciones, cuando existían un montón de trampas, como las que hacía referencia hoy en la mañana el presidente, a diferencia de entonces, hoy tenemos el periodo de mayor, en estos 9 años, el de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática. Hace 34 años las elecciones eran un problema, hoy ya no lo son. El llamado Plan B, por primera vez, al ser una reforma clara y abiertamente regresiva, pone en riesgo que puedan llevarse a cabo elecciones bien hechas y con ello pone en riesgo la paz pública en la disputa por el poder en el futuro. Por eso es gravísimo y por eso ayer todos los consejeros, vuelvo a insistir, no 1 ni 2, todos los consejeros le instruimos al secretario ejecutivo, que es el representante legal del instituto, que agote todas las instancias jurídicas y presente todos los recursos al alcance del Instituto Nacional Electoral, que seguramente estarán acompañados de decenas de miles de recursos de nuestros trabajadores, por un lado, y de las ciudadanas y ciudadanos, colectivamente o de manera individual, que consideren que sus derechos políticos por esta reforma se ponen en entredicho. Esta reforma se va a combatir judicialmente y confiamos en que en el futuro los responsables de definir la constitucionalidad o no de las normas, pues bueno, garanticen la democracia. Gracias, Lorenzo. Te mando un saludo. Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Te mando un saludo también muy afectuoso. Que estés muy bien. Es Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Te van a ir con todos los recursos, ¿sí?, legales, acciones de inconstitucionalidad en la Corte y luego en el Tribunal Electoral para echar abajo las reformas aprobadas, las 2 leyes modificadas y aprobadas en la Cámara de Diputados con la mayoría de Morena y las 4 que van a aprobar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que están pendientes a partir del 1 de febrero.